Pues muy buen día muchachos. Hoy vamos a hacer un breve repaso de laminillas de la práctica de histología respiratoria e histología sanguínea. Particularmente en esta práctica veremos cortes histológicos de tráquea, algo que ya habíamos visto anteriormente. Vamos a ver corte histológico de un pequeño fragmento de pulmón y por último un frotis sanguíneo, el cual está teñido específicamente con la técnica de Wright. Entonces vamos a ver esta práctica y vamos a empezar observando este video sobre las estructuras que van a conformar las paredes de la tráquea, vaya, ¿sí? Ya recordaremos un poco esto conforme a lo que vimos a la práctica de histología del cartílago. Y pues bueno, recordarán ustedes que está compuesto por una mucosa con su respectivo epitelio, una submucosa, una capa cartilaginosa formada específicamente por cartílago hialino y por último, pues en este caso aquí tenemos el pericondrio de este cartílago hialino. Además de este pericondrio deberíamos de encontrar a la respectiva adventicia. En ciertos cortes pudiéramos llegar a encontrar incluso fibras musculares que provienen desde el esófago. Aquí vamos a observar entonces la capa cartilaginosa, como ya lo habíamos comentado, formada por cartílago hialino, una capa submucosa donde encontrarán una gran cantidad de glándulas y por último la capa mucosa con el epitelio típico de este sistema respiratorio, donde podemos observar, conforme vayamos enfocando, vamos a poner pausa aquí para explicarlo en este punto, podrán ustedes observar el epitelio típico del sistema respiratorio, el cual se comparte incluso aquí a nivel de la tráquea. El epitelio se trata de un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado y ciliado. Ustedes podrán observar cómo estas células tienen una forma relativamente cilíndrica y podrán observar en este punto de aquí los cilios que pueden contener las mismas células. Recuerden ustedes que el epitelio pseudoestratificado tiene la característica de que van a poder observar los núcleos a diferentes alturas. Sin embargo, estas células todas pueden llegar a tocar la base de este mismo. Entonces esto es algo característico, vaya, de este tipo de epitelio. Si continuamos observando nuestro video, podremos observar por debajo de este una submucosa que podrán observar ustedes que la submucosa está conformada, entre otras cosas, por tejido conectivo y es en este sitio donde vamos a encontrar cierta cantidad de tejido linfático difuso. Ustedes podrán observar aquí una gran cantidad de células que tienen la característica de que su núcleo es bastante grande. Podremos observar, por ejemplo, este grupo de aquí, algunas cuantas acá. Este núcleo grande que abarca prácticamente la totalidad del citoplasma de esta célula tiene la particularidad de darnos a pensar que estos se tratan de linfocitos. Recordarán ustedes que los linfocitos forman parte del tejido linfático difuso asociado a esta mucosa respiratoria. E igualmente podremos observar en esta región, por ejemplo, aquí lo podemos observar, esta glándula que proviene de tejido epitelial que está inmersa en tejido submucoso, vaya. Si seguimos observando nuestra laminilla, podremos observar que aquí encontramos vasos y posteriormente tenemos nuestra capa cartilaginosa. Ya lo hemos platicado esto previamente, se trata de cartílago hialino con sus respectivas características, los grupos isógenos de sus células, la matriz extracelular heterogénea por los diferentes tipos de tinción, perdón por ese movimiento, con los diferentes tipos de tinción según los territorios o las zonas de la matriz extracelular que podamos encontrar. Aquí, por ejemplo, tenemos este grupo isógeno, aquí hay otros cuantos, y por último aquí tenemos el pericondrio formado por un tejido conectivo denso que encontramos rodeando al pericondrio, al cartílago, perdón. ¿Sí? De tal manera que esto pues es básicamente lo que encontraremos en un corte histológico de tráquea. Recordemos igualmente que, vamos a tratar de retrasar esto un poco, justo por arriba del pericondrio, un poco más superficial, encontraremos en el caso de la tráquea, pues su respectiva capa adventicia y pues bueno, podríamos llegar a encontrar ciertas
fibras musculares que veremos en un corte transversal, porque se tratará precisamente de las capas más externas de músculo del esófago. Recordemos que en el caso de la tráquea, pues es un órgano túbulo-membranoso que está formado por una serie de cartílagos o de anillos traqueales incompletos. Cuando nos referimos a anillos traqueales incompletos, significa que en su región más posterior tienen una apertura, una división entre estos cartílagos, y entre ellos podemos encontrar músculo liso. No necesariamente lo vamos a encontrar así en las laminillas, recuerden ustedes, porque esto se trata de un corte, de un fragmento de esta tráquea. Ahora, si lo observamos con el objetivo explorador en una imagen, podremos observar, insisto, aquí la respectiva mucosa con su epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado. Podremos observar la región de la submucosa con una gran cantidad de glándulas. Observarán ustedes cómo hay una gran cantidad de núcleos de forma dispersa asociado aquí a la mucosa traqueal. Esto se trata precisamente del famoso MALT, o tejido linfático asociado a la mucosa respiratoria, porque todos estos que vemos aquí, además de encontrar fibroblastos, pues estamos hablando de una cierta región de tejido conectivo, veremos aquí una gran cantidad de linfocitos, y recuerden las características de los linfocitos. Nuevamente, aquí en la submucosa podremos encontrar una gran cantidad de glándulas mucosas. Igualmente, aquí en la capa cartilaginosa vamos a poder encontrar que está revestida por su respectivo pericondrio desde ambos extremos de este cartílago. Podremos observar incluso desde esta toma una cierta cantidad de grupos isógenos en este anillo o cartílago traqueal. Aquí vemos a su pericondrio, su porción más externa, y volvemos a lo mismo. Aquí deberíamos encontrar adventicia y probablemente algunas cuantas fibras musculares. Es básicamente las características que vamos a encontrar en un corte histológico de tráquea. Probablemente el más complejo sea el de pulmón, y es el que vamos a ver a continuación. Ahora bien, vamos a observar nuestra laminilla de corte histológico de pulmón, y en ella podremos observar, para empezar, una de sus recubiertas más externas, que corresponde a la pleura, y podremos observar cómo en un pequeño corte histológico de pulmón vamos a encontrar esta organización celular muy característica. Podremos observar a este nivel una gran cantidad de espacios con una tinción neutra, y alrededor de estos espacios de tinción neutra podremos observar toda esta organización celular. Estas células se organizan básicamente en trabéculas o paredes, que le van a dar su organización característica al pulmón. Podremos observar prolongaciones del tejido conectivo que circunda al pulmón, y pues bueno, que van a formar otras estructuras y nos van a ayudar a dividir incluso al pulmón en diferentes porciones. Si profundizamos un poco en estos cortes, podremos observar con nuestro objetivo explorador algo muy similar a lo que veíamos en el video anterior. Para empezar, veremos una región muy externa formada por tejido conectivo, y aquí en esta laminilla todavía no alcanzamos a observar qué tipo de tejido conectivo se trata. Sabemos que es tejido conectivo por la matriz extracelular y los espacios que hay entre las células. Sin embargo, no podemos observar mayores características todavía a este nivel. Para eso tendríamos que profundizar con nuestro objetivo seco débil y seco fuerte, pero básicamente este nos va a ayudar a diferenciar esta región de todo lo demás que tenemos aquí. Son dos diferencias muy evidentes. Esta es una capa muy bien definida, y aquí podemos observar todos estos espacios de coloración o de tinción neutra que están rodeados por paredes celulares con una tinción más acidófila y basófila, dependiendo de lo que podamos observar. Incluso aquí alcanzaremos a observar un conducto en el que de forma muy obvia podremos observar una gran cantidad de eritrocitos. Sabemos que esto se trata, pues evidentemente, de un vaso, y si nos referimos o si nos dirigimos hacia la anatomía de la región, sabremos que los vasos habitualmente acompañan a conductos o a estructuras de la porción conductora del sistema respiratorio. Me estoy refiriendo específicamente a bronquios, bronquiolos y sus diferentes divisiones que iremos viendo poco a poco. Incluso aquí ustedes alcanzarán a observar una serie de conductos que adquieren una coloración muchísimo más basófila. Por ejemplo, en esta región podemos observar cómo hay un cambio de coloración en la luz de este conducto desde aquí hacia esta región.
poco a poco iremos observando precisamente estas diferencias. Podremos igualmente observar que hay regiones o estructuras de tinción neutra muchísimo más grandes que otras. Estas son características importantes a localizar, pues vaya, porque recordemos que dentro del pulmón básicamente tendremos una gran cantidad de conductos que a final de cuentas formarán estructuras saculares conocidas como alveolos. Si profundizamos un poco con nuestro objetivo seco débil, podremos observar con mayor detenimiento esta capa que rodea al resto del pulmón y precisamente podemos observar que tiene una gran cantidad de tejido conectivo. Aparentemente es un tejido conectivo laxo y pues desgraciadamente todavía no alcanzamos a ver la recubierta epitelial que tiene a este nivel. Sabemos que esto se trata precisamente de la pleura, una de las recubiertas, vaya, del pulmón y como recordaremos desde el punto de vista anatomo-histológico, tiene dos capas, una capa interna y una capa externa, o una capa visceral y una capa parietal. Aquí igualmente podremos observar nuevamente todos estos espacios de coloración neutra y entre ellos podremos observar todas estas trabéculas o paredes o vaya, tabiques de células que van a conformar las diferentes estructuras tal cual del pulmón. Estos como tal son espacios y estos espacios están revestidos por estas diferentes paredes, ya sabemos que están organizados por células. Volvemos a lo mismo, aquí con el objetivo seco débil no podemos diferenciar todavía las características particulares de estas células o incluso de las estructuras de estos tejidos a ciencia cierta, pero incluso con este tipo de objetivo alcanzaremos a ver algunas cuantas regiones donde vamos a encontrar una gran concentración de células de color rojo. Sabemos que estos se tratan precisamente de los eritrocitos. Entonces podremos observar cómo los eritrocitos se distribuyen entre las paredes de este pulmón. Profundizamos aquí un poco más y ya alcanzaremos a observar este tejido. Volvemos a lo mismo. Hay cierta cantidad de fibras de tejido conectivo asociadas a células conocidas como fibroblastos. Ya sabemos que estas son las respectivas paredes que envuelven al pulmón, las respectivas pleuras, su pleura o en su capa visceral y en su capa parietal. Aquí alcanzaremos a observar de forma muy externa, un epitelio que apenas es visible, un epitelio simple plano. Por ejemplo, aquí podremos observar claramente algunas de sus células. Este epitelio simple plano se trata de un mesotelio precisamente y es una de las recubiertas, vaya, de estas pleuras del pulmón. Igualmente, hacia la zona más interna o profunda a esta capa, podremos observar algunas cuantas de las trabéculas celulares donde podremos observar ya ciertas características de un epitelio aparentemente cúbico y simple que se asocia a eritrocitos. Los eritrocitos, como nosotros sabemos, viajan a través de diferentes vasos de diferentes calibres y pues bueno, podremos observar que se trata precisamente de eritrocitos que viajan a través de capilares de muy pequeño tamaño. Si nos dirigimos nuevamente hacia nuestro objetivo seco débil, podremos observar aquí la organización de estas trabéculas o de estas paredes celulares. Volvemos a lo mismo, fíjense cómo se forman una gran cantidad de paredes y entre ellas espacios de coloración neutra. Aquí lo que hay que distinguir básicamente son estos espacios, ya que estos espacios no todos son del mismo tamaño, no todos son de las mismas dimensiones, de la misma longitud e incluso no todos están formados por el mismo tipo de epitelio. Podrán observar este gran conducto que tenemos a este nivel y es muy obvio o incluso con este objetivo podremos ver claramente que aquí tiene cierto tipo de epitelio, sin embargo no lo tiene ya a estas alturas. Aquí estamos hablando de una transición epitelial donde podemos estar cambiando desde un bronquiolo hacia otro. Recordemos las divisiones de los bronquiolos, para esto sugiero que retomemos el tema teórico de histología respiratoria, donde veremos que un bronquiolo terminal tiene un epitelio muy diferente a un bronquiolo respiratorio. Nuevamente aquí podremos observar algunos cuantos vasos y recordemos que estos vasos habitualmente van a acompañar precisamente a estos conductos. Podremos observar cómo poco a poco estos conductos forman pequeñas saculaciones a las que conoceremos precisamente como alveolos. Estos son obviamente de un diámetro muchísimo menor y pues bueno, van a estar revestidos por unos tipos de células en particular.
Nuevamente observamos aquí con el objetivo, en este caso explorador me parece, vamos a observar ese cambio o esa transición de un tipo de epitelio, es muy evidente, vean esta coloración tan basófila, hacia otro tipo de epitelio conforme vamos avanzando en ciertas regiones de estos conductos. Y volvemos a lo mismo, vasos regularmente asociados a estos conductos. El resto de estas trabéculas van a formar espacios de menor diámetro que conoceremos eventualmente como alvéolos. Nuevamente una imagen muy similar a lo que estamos viendo hasta hace unos momentos, sin embargo vean la diferencia en los diámetros de ciertos conductos. Volvemos a lo mismo, estos diámetros nos pueden hacer pensar que se tratan de bronquiolos de un tipo. Aquí estamos viendo nuevamente algún conducto donde tenemos un tipo de epitelio que lo reviste muy evidente y muy diferente a lo que podemos observar en este punto de acá. Entonces estamos hablando de bronquiolos de diferente diámetro, pero no solamente de diferente diámetro, sino con un diferente tipo de epitelio. Recuerden, insisto, la diferencia entre un bronquiolo terminal y un bronquiolo respiratorio es su tipo de epitelio. Probablemente el diámetro del bronquiolo respiratorio sea menor. Además, el epitelio de un bronquiolo terminal habitualmente es muy similar al resto del epitelio típico del sistema respiratorio, un epitelio cilíndrico, ciliado, que puede encontrarse a estas alturas todavía como pseudoestratificado o simplemente simple. Valga la redundancia, vaya. Mientras que en un bronquiolo respiratorio encontraremos ya un epitelio cúbico simple. Esas son las características principales que habremos de encontrar. Y a partir de este bronquiolo respiratorio van a emanar una serie de sacos alveolares y pues evidentemente de cada saco alveolar pues algunos cuantos alvéolos. Profundizando con nuestro objetivo seco fuerte podremos precisamente observar un saco alveolar y a su disposición cierta cantidad de alvéolos. ¿Sí? Todo esto es un saco alveolar y estas pequeñas prolongaciones, saculaciones, vaya, son los pequeños alvéolos. Estos alvéolos, como ustedes podrán observar, están revestidos por un epitelio cúbico simple. Recordaremos que hay dos tipos de células a este nivel, neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2. Los neumocitos tipo 1 revisten el 95% de la superficie de estos alvéolos, sin embargo los neumocitos tipo 2 pueden incluso ingresar hacia la luz del saco alveolar, representando solamente el 5% de estas paredes. No hay que confundirnos con eso, no significa que existan mayor cantidad de neumocitos tipo 1 sobre los neumocitos tipo 2, simplemente estamos hablando de la pared alveolar. Esta pared alveolar básicamente está formada por neumocitos tipo 1. Sin embargo, en proporción, dependiendo de la bibliografía que ustedes consulten, va a ser muy similar. Puede haber 50-50, 60-40, 55-45 en proporción. Estamos hablando de neumocitos tipo 1 y tipo 2. Solamente que los neumocitos tipo 2 van a tener la particularidad de que no forman parte de estas paredes alveolares, sino que se introducen a la luz del saco alveolar, como podemos observar a este nivel. Incluso ustedes alcanzarán a observar cómo los neumocitos tipo 2 pudiéramos llegar a encontrar cierta cantidad de gránulos dentro de ellos, pues porque recuerden que estos son los neumocitos que van a producir ese factor, vaya, que nos va a impedir el colapso de los alvéolos durante la respiración, ese factor surfactante. Aquí nuevamente podremos observar, y esta laminilla particularmente me gusta bastante porque vamos a alcanzar a observar esa transición epitelial de un bronquiolo terminal, donde podemos observar ese epitelio simple, cilíndrico y ciliado además, y podrán observar cómo existe cierta transición hacia un epitelio cúbico simple. Aquí estamos hablando de que poco a poco, probablemente aquí agarramos este bronquiolo y se hizo un corte en sentido oblicuo probablemente, donde podemos observar poco a poco ese cambio, esa transición en el epitelio. Y podemos observar, insisto, este espacio que correspondería básicamente al bronquiolo, para empezar, terminal y posteriormente respiratorio. Y volvemos a ver esto, los vasos que se asocian con estos bronquiolos. Entonces esto es particularmente algo que me interesaría que pudieran observar. Nuevamente, este epitelio típico, volvemos a verlo,
con una forma cilíndrica bastante obvia, ciliado, además, que aparentemente se ve simple, sin embargo, algunos de ustedes pudieran considerarlo pseudoestratificado, pues por la posición de los núcleos. Sin embargo, podemos encontrar esta transición entre esos tipos de bronquiolos, vaya. Y pues como bien lo platicábamos, una asociación entre estos conductos y los respectivos vasos, donde podemos encontrar pues evidentemente una gran cantidad de eritrocitos, las capas de los vasos, que no es motivo de esta práctica, ya lo veremos en la práctica de histología cardiovascular, y pues el tejido conectivo que lo rodea. Nuevamente, este es un corte completamente transversal de un bronquiolo. Yo les sugeriría que ustedes, simplemente por ver este tipo de epitelio que resulta bastante evidente, pudiéramos considerar qué tipo de bronquiolo se trata. ¿Sí? Esto ya se los dejo a ustedes, ya lo he estado explicando hasta el momento y valdría la pena que hicieran el ejercicio. Igualmente, vamos a ver la asociación de este bronquiolo con sus respectivos vasos que se van a encargar de nutrirlo. Alrededor de él, bueno, pues podemos encontrar una serie de conductos que no necesariamente significa que emanen de este, sino que emanan de otros conductos, vaya, de otras divisiones bronquiales, ya que no vemos una división clara hacia los extremos de este bronquiolo. Por último, vamos a ver la laminilla de frotis sanguíneo. Esta resulta ser bastante interesante porque tiene un tipo de tinción diferente, tiene una tinción de Wright, donde en la tinción de Wright básicamente lo que vamos a ver es esto. Como ustedes podrán observar, no es tan evidente, vaya, no es de algo muy típico, y pues lo primero que podremos observar, a diferencia básicamente de lo que hemos visto en sistema respiratorio, de lo que podremos haber visto en la teoría de tubo digestivo, pues que aquí no hay capas. Básicamente aquí estamos hablando de tejido sanguíneo. El tejido sanguíneo no tiene como tal capas, sino que todo se organiza de forma uniforme, pues vaya, dentro de los conductos que llevan a este tejido, ¿sí? Entonces aquí lo que estamos encontrando es un frotis sanguíneo, ¿de acuerdo? Vamos a profundizar un poco, y si observamos esta laminilla con el objetivo explorador, pues básicamente es lo que vamos a encontrar. ¿Por qué esta coloración diferente a lo que hemos visto ahorita con las laminillas que tienen una tinción de hematoxilina de eosina? Precisamente porque este es otro tipo de tinción de Wright. Si profundizamos un poquito y ya lo observamos con nuestro objetivo seco fuerte, podremos observar lo siguiente. Para empezar, van a ver en la totalidad de esta laminilla una gran cantidad de células, aparentes manchas de color azul muy oscuro, vaya, casi grises o negras, que corresponden a las células más abundantes de nuestro tejido sanguíneo. Recordarán que las células más abundantes del tejido sanguíneo pues se tratan evidentemente de los eritrocitos. De tal forma que todo esto que ustedes ven aquí son una gran cantidad de eritrocitos. Estos eritrocitos no son muy fáciles de identificar probablemente, pero si observamos en particular este que encierro en este círculo, podremos observar cómo tiene aparentemente un centro con una tinción muchísimo menos notoria que el resto de su citoplasma. Pues recordarán esto porque los eritrocitos son discos bicóncavos que resultan ser muchísimo más angostos precisamente en su región central. Es por esto que los observamos de esta manera, ¿sí? Obviamente, al ser los más abundantes, pues bueno, va a ser un poco más fácil de observarlos, vaya, ¿sí? Pero prácticamente lo que nos interesaría observar aquí son estas otras células que saltan de forma muy evidente a nuestra vista, que se tratan precisamente de estos que alcanzaremos a observar en estas regiones de aquí. Estos se tratan de leucocitos precisamente. Recordarán ustedes que los leucocitos, los famosos glóbulos blancos en nuestra sangre, tienen una concentración muchísimo menor a la que tienen los eritrocitos, vaya, en la sangre. Y entre otras cosas podremos observar que son un poco diferentes, no solamente por su tinción, vaya, sino por la forma de sus núcleos.
Como podrán observar, básicamente este leucocito abarca, su núcleo abarca casi la totalidad del citoplasma. Podremos observar cómo en este tiene 3 diferentes lóbulos, aquí nuevamente uno muy similar al que vemos en esta región, aquí vemos uno con una cierta cantidad igualmente de lóbulos, son bastante evidentes, y lo que nos gustaría aquí es que ustedes pudieran identificar a los diferentes leucocitos por sus características nucleares. Recuerden que son los núcleos los que nos van a ayudar a identificarlos. Entonces vale la pena nuevamente que nos podamos referir a la teoría de la histología del tejido sanguíneo para poder observar las diferentes características nucleares. Nuevamente, otra laminilla del mismo frotis sanguíneo donde podemos observar, insisto, además de todos los eritrocitos que observamos aquí, diferentes leucocitos cuyas características nucleares pues resultan ser bastante evidentes. Nuevamente, una más, incluso aquí podremos observar uno con aspecto granular, nuevamente un leucocito que tiene múltiples lóbulos en su núcleo, leucocitos que tienen un núcleo bastante grande y abundante en relación con su citoplasma, y pues todos los eritrocitos que podemos observar aquí. Lo que nos interesa que ustedes observen y traten de identificar son los diferentes tipos de leucocitos. Y pues con esto daríamos por terminado este breve repaso sobre las prácticas de laminillas de histología del sistema respiratorio y sanguíneo. Espero que sean de su provecho, muchachos, que puedan serles de utilidad cuando vayan al laboratorio. Si les ha gustado este video, insisto, los invito a que le den like al mismo, suscríbanse a nuestro canal. Agradezco todos los saludos que nos envían no solamente desde México, sino desde otras partes del mundo. Tenemos muchos youtubers, tenemos muchos alumnos que nos ven desde Colombia, Venezuela, Argentina, países de Sudamérica, incluso algunos cuantos de Europa. Les agradezco mucho sus comentarios. Estamos siempre a sus órdenes a través de cualquiera de los medios que ustedes puedan observar aquí, ya sea YouTube, Twitter, Instagram, nuestro Facebook, pues nos ponemos siempre a sus órdenes. Cualquier cosa, cualquier duda, cualquier pregunta que gusten hacer, pues estamos siempre a la orden, y pues bueno, nos estaremos viendo próximamente con otro video. Muchas gracias.